Bienvenidos una vez más al programa de actualización de conocimientos de la Escuela Politécnica del Ejército. En esta ocasión vamos a analizar la electrónica analógica, empezando por el análisis del amplificador operacional. Mi nombre es Jorge Luis Naranjo y a lo largo de este video tutorial vamos a ver el comportamiento y análisis en corriente alterna del filtro Butterworth. El filtro Butterworth vamos a analizarlo primero diciendo cuál es su composición y su descripción. Bueno, el filtro Butterworth más básico es el típico filtro pasabajo de primer orden, el cual puede ser modificado a un filtro pasalto o añadir en serie otros formando un filtro pasabanda o eliminabanda, y así filtros de mayores orden. Según lo mencionado antes, la respuesta en frecuencia del filtro es extremadamente plana, es decir, con mínimas ondulaciones en la banda pasante. Visto esto en un diagrama de Bode como el que mostramos ahora en la figura, con una escala logarítmica, la respuesta decae linealmente desde la frecuencia de corte hacia menos del infinito. Para un filtro de primer orden son menos 20 decibelios por década. Aproximadamente esto se llega a que es a menos 6 decibelios por octava. El filtro Butterworth es el único filtro que mantiene su forma para órdenes mayores, es decir, solo con una caída de más pendiente a partir de la frecuencia de corte. Este tipo de filtros necesita un mayor orden para los mismos requerimientos en comparación con otros, ya sea los de Chebyshev o el método elíptico. Como vemos en la gráfica, el filtro de orden número 2 tiene una pendiente menos pronunciada, es decir, que la caída en tensión una vez que se llega a la frecuencia de corte no es necesariamente la más abrupta como vemos en el filtro Butterworth de orden número 4. Para analizar esto en un circuito en el software que hemos estado trabajando, como es el Multisim, vamos a analizar en un circuito que podemos hacer referencia descargándonos desde la página que mostramos a continuación y que va a estar en la parte de la descripción de este video. Y lo que vamos a hacer es abrir en el software de Multisim. Una vez que hemos descargado el filtro, tenemos... En esta ocasión vamos a caracterizar un filtro Butterworth pasabajas de cuarto orden utilizando el análisis de corriente alterna de Multisim. Como podemos ver en el espacio de trabajo ya tenemos el circuito que le hemos descargado. Este circuito está basado en tres amplificadores operacionales LM124AE. Tiene una frecuencia de corte de 500 Hz y una ganancia de 10, es decir, 20 decibelios. Este circuito fue tomado del libro Electronic Circuit, séptima edición de Nilsson y Rieber. Listo, entonces procedemos a ejecutar la simulación, dando clic en Run o Play. Abrimos el osciloscopio, dando doble clic sobre este instrumento y variamos la escala, la división, voltios por división en escala para poder apreciarlo de mejor manera. Entonces, lo que vemos es que con una fuente de entrada de 1 voltio pico a una frecuencia de 250 Hz tenemos una salida amplificada 10 voltios pico, como podemos apreciar aquí. A la entrada tenemos 1 voltio y a la salida tenemos amplificada a 10 voltios pico. Listo, entonces hemos comprobado cómo funciona el filtro Butterworth a una frecuencia baja, como 250 Hz, y vemos la zona de amplificación hasta 10 voltios. A continuación, lo que vamos a hacer es experimentar cambiando esta frecuencia a una frecuencia de 600 Hz y ver cuál es la respuesta que obtenemos. Para ello detenemos la simulación, abrimos la fuente de voltaje y en los parámetros ponemos 600 Hz. Damos clic en OK y corremos la simulación. Abrimos con doble clic el osciloscopio
Y como podemos ver, a la salida del circuito empieza a atenuarse, lo cual es lo esperado, dado que la frecuencia de corte es a 500 Hz. Ok, ahora vamos a configurar un análisis en corriente alterna en el multisim, y esto se hace para conocer la respuesta en frecuencia del filtro Butterworth. Para esto damos clic en Simulate, nos vamos hacia la sección de análisis y luego abrimos el análisis en corriente alterna. En la ventana que se nos abre vamos a proceder a configurar los parámetros de frecuencia, donde vamos a seleccionar desde que la lectura de esto se haga desde 1 Hz hasta 10 kHz. El tipo de barrido va a ser de tipo década, el número de puntos por década va a ser 10 y la escala vertical vamos a trabajarla en decibeles. Vamos ahora hacia la pestaña de Output o salida, donde vamos a seleccionar la variable Bout, como vemos ya está marcada, y tenemos que dar clic en agregar si que no lo estuviera. Entonces, solo para como muestra de lo que tiene el análisis en SEA, vemos que la pestaña de Analysis Options contiene los ajustes predeterminados de Multisim para realizar la simulación de SPICE. Por ejemplo, las tolerancias de error, temperatura de operación, etc. Se recomienda dejar los ajustes predeterminados, pues ellos funcionan adecuadamente para la mayor cantidad de simulaciones que realicemos. Por último, tenemos la pestaña de resumen, donde encontramos una lista de cómo hemos configurado el análisis de SEA y Multisim. Ahora vamos a dar clic en OK. Estaría configurado eso. Abrimos nuevamente por análisis. Seleccionar esto y damos clic en simular. Cuando damos clic en simular, se nos abre la vista de graficador y muestra la magnitud y la fase de nuestro filtro Butterworth. Entonces aquí podemos ver, tal como se esperaba, aproximadamente en 500 Hz, es donde estamos mostrando ahora con el mouse. Aproximadamente en 500 Hz la magnitud empieza a decaer. Esto es en la parte de magnitud. Utilizando los cursores podemos tomar varias mediciones y podemos hacer algo más preciso para saber cuánto es la caída que tenemos. Este tipo de análisis es muy importante, ya que nos permite ver la linealidad de los filtros y por ende su respuesta a las distintas frecuencias a las cuales se ha configurado. Esta es una herramienta muy potente y que cuando deseamos calcular la respuesta en frecuencia de un circuito. Por esta ocasión, esto ha sido todo lo que podemos hablar sobre el filtro Butterworth, su análisis en corriente alterna, su simulación y sus respectivas configuraciones. Esperamos contar con ustedes para próximas videotutoriales en los cuales vamos a hablar sobre una aplicación práctica de los amplificadores operacionales. Mi nombre es Jorge Luis Naranjo y los espero en una próxima oportunidad.